Entonces, Hola, buenas tardes. Mi nombre es Brenda Dayana Tallado Rivera y yo les voy a presentar los pasos para una revisión sistemática. Soy de la Universidad de Durango, Campus Chihuahua, y esta es la materia de metodología de la investigación impartida por el doctor Luis Flores. Bueno, vamos a empezar por qué es una revisión sistemática. Es una visión general de los estudios de investigación primarios. Estas revisiones lo que nos van a ayudar es a obtener un sesgo limitado o nulo mediante una aplicación de estrategias. Y esto es gracias a que se va a aplicar una búsqueda sistemática, una evaluación crítica y una síntesis de todos los estudios relevantes sobre un tema en específico. Bueno, vamos a ver también qué es lo que es el prisma. Para obtener una correcta elaboración de un artículo que se realiza como una revisión sistemática, se consulta lo que es la guía del prisma, que es Preferred Informes, Artículos para Revisiones Sistemáticas y Metaanálisis. Y el prisma es un conjunto de directrices mínimas que se van a basar en evidencias para poder presentar un artículo, un manuscrito o algún documento de alguna revisión sistemática y metaanálisis. Para poder elaborar una buena revisión sistemática se lleva una serie de pasos. Entre ellos tenemos que son 7 pasos. Es el definir la pregunta de investigación, elaborar un protocolo de investigación, definir una estrategia de búsqueda bibliográfica, la extracción de datos, un estudio de calidad metodológica, un análisis de datos y resultados y por último tener una interpretación de los resultados. Bueno, primero tenemos la pregunta de investigación o la hipótesis, que aquí es pues principalmente formular una pregunta de investigación como parte de un protocolo de investigación y el realizar las preguntas adecuadas que ayuda a abordar en relación al tema que se quiera estudiar. Por ejemplo, ya sea que se quiera saber la enfermedad o la prevalencia de esta o los fenómenos asociados a alguna enfermedad o alguna intervención que se requiera hacer. Tenemos que la hipótesis, la hipótesis de investigación es una proposición tentativa que está acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables. Va a haber descriptivas de un valor o un dato pronosticado que percibe un valor en una variable que se va a medir u observar. Prácticamente es adivinar, como quien dice, qué es lo que va a pasar basándose en los datos que ya se tienen. Por ejemplo, si el COVID-19 va a continuar, si aumentará un 40% las defunciones en personas asmáticas o con obesidad. Las correlaciones es asociar dos o más variables. Por ejemplo, en este caso, el tabaquismo si se asocia con el uso de ventiladores al padecer COVID-19. Tenemos que van a existir 3 tipos de hipótesis. Tenemos hipótesis nulas, que estas van a contradecir lo que las relaciona entre las variables y niega todo lo que dice la hipótesis de investigación. Por otra parte, tenemos las hipótesis alternativas, que se dan posibilidades alternas entre la investigación y las nulas. Por ejemplo, esta silla es roja y si esta silla no es roja, esta silla es azul. Y esta se va a simbolizar como HA. La hipótesis nula se va a simbolizar como H0. Y la hipótesis estadística es una afirmación de una o más características de una población. O sea, si los parámetros que debe tener deben de ser cuantitativos. Tenemos que elaborar un protocolo de investigación, que aquí el objetivo para este paso es desarrollar correctamente las preguntas y los métodos de revisión antes de concluir con algún resultado. Para la formulación de objetivos, bueno, tenemos que hacer la pregunta, ¿qué se pretende con la investigación? Entonces tenemos que poner que nos tenemos que expresar con claridad, ser específicos, mediables, apropiados y realistas. Para tener un buen objetivo, se debe tener el verbo en infinitivo, dejar explícitas las variables y contestar siempre las preguntas ¿quién?, ¿para qué? Y ¿dónde? Para el planteamiento del problema, tenemos que es útil evaluar y comparar. Evaluar qué. Bueno, vamos a establecer criterios claros de valoración y luego explicar cómo el problema los va a articular. Evaluar la eficacia de un método para poder controlar la diabetes sería un ejemplo. En cambio, comparar, bueno, vamos a contrastar grupos o categorías o distintas clases o fenómenos en cuanto a alguna propiedad variable. Por ejemplo, qué tipo de insulina de acción prolongada, intermedia o corta funciona mejor con un tratamiento para la diabetes mellitus tipo 2. El número 3 es interpretar, 4 establecer precedentes y el 5 determinar.
Interpretar qué, bueno, vamos a analizar el significado e implicaciones de un problema de investigación. Un ejemplo es cuál es el significado y las implicaciones de este cambio en la ley para cierto tipo de personas. Establecer precedentes. Bueno, esto se refiere a determinar si se han presentado fenómenos o problemas o situaciones similares. En medicina es muy común que ya se ha buscado casos anteriores para buscar cómo fueron tratados o qué tan efectivos fueron al momento de elegir algún tratamiento o alguna intervención y determinar causalidad y sus implicaciones. Bueno, después tenemos el paso 3, que es definir una estrategia de búsqueda bibliográfica. Esto se define, esto se relaciona a definir bien lo que son las fuentes de búsqueda y los términos de búsqueda MESH, tomando en cuenta la etiología, el pronóstico, el tratamiento, al igual que el diagnóstico y la precisión diagnóstica. Estas son algunas de las páginas que se utilizan para realizar la revisión sistemática. Bueno, por ejemplo, aquí en MESH lo que se hace es poder tener los descriptores y como se muestra en la imagen, tenemos la cajita con donde vamos a meter nuestras palabras clave, como quien dice, y nuestros y lo que nos lo va a separar de cada cosa. En este caso, pues usó de que stroke and epistasis. Y ya al momento de tener nuestras palabras, se da al buscar y ya nos va a llevar a las palabras que nosotros necesitamos. Para la extracción de datos, bueno, para una mejor extracción de datos se puede utilizar un formulario estandarizado como leído en la tabla. Como se puede ver aquí, referencia, objetivo, tipo de estudio, la muestra, el grupo de estudio y los resultados. Para la búsqueda de artículos, las combinaciones de palabras claves y descriptores, que era lo que se mencionaba anteriormente, los operadores booleanos, que sea entendible y que sean concretas. Al momento de que las palabras no sean concretas o no tengan algo que ver con lo que estamos buscando, pues no se van a encontrar y nos va a aparecer como la imagen que tenemos aquí, que el descriptor no fue encontrado. Este es un ejemplo de una tabla de las fuentes que se consultaron y los artículos que se encontraron. Bueno, vamos a tener los criterios de inclusión y exclusión. Para que una búsqueda de artículos, al momento de seleccionarlos, tiene que tener y que no tener, ¿no? Entonces tenemos que los artículos deben ser originales, el tiempo de publicación se recomienda que no sea mayor a 10 años y lo a que se refiere con inclusión, ahí vamos a seleccionar esos artículos y en exclusión lo que vamos a hacer de los artículos ya seleccionados previamente, vamos a descartar artículos que no nos sirvan, que no tengan nada que ver con nuestro tema. En la redacción o el proceso de búsqueda, aquí la fecha cuando inició la búsqueda, de qué rango de años se tomaron los artículos y también se debe explicar que todos los integrantes del equipo revisaron los artículos seleccionados. También se mencionan los filtros en el caso de si se hicieron alguno de ellos y se mencionan los artículos que se descartaron, si llegó a haber algún duplicado o que no cumplieron con algún criterio de inclusión o si había criterios de exclusión. Y también si no contaban con alguna población que estaban buscando específicamente. En este también es un ejemplo, la selección de artículos potenciales, cómo tenemos las bases de datos, la combinación, cómo está el autor, el año y el título del artículo. Bueno, la selección de artículos preseleccionados. Estos tienen que cumplir con un criterio de inclusión y exclusión, como ya se mencionó anteriormente. Tenemos que definir el idioma, en qué idioma lo queremos encontrar. Pues tienen que ser completos, tienen que ser gratis y el año que queremos consultar. Los artículos seleccionados, bueno, aquí se van a eliminar los artículos que estén repetidos y los que no vayan a cumplir con los criterios. En este caso, tenemos aquí la base de datos de donde se sacó cada artículo, igual las combinaciones que se usaron para buscar ese artículo, el autor y el título y el año. Al igual al inicio, si se fijan, tenemos un ID que es una forma de numerar cada artículo y no llegar a perderlo por su nombre.
Este sería otro ejemplo. Tenemos el estudio de la calidad metodológica. Bueno, este se debe evaluar el ensayo en términos de su calidad metodológica, las medidas en que pueden existir errores sistemáticos y sus sesgos, al igual que la probabilidad de errores aleatorios, para pues así poder establecer una determinada precisión en la interpretación de los resultados. El paso número 6 es el análisis de datos y los resultados. Después de la inclusión y la exclusión de los estudios, se debe realizar como una evaluación descriptiva donde se describirá la población, el objeto del estudio, la intervención realizada y los resultados. Los resultados de búsqueda, bueno, aquí tenemos que se va a agregar el número total de artículos encontrados con todas las combinaciones y todos los buscadores. Luego se va a destacar los artículos potenciales y pues cuáles fueron las razones de su eliminación. Después, los que quedaron preseleccionados y por último los seleccionados. Y también se debe mencionar los que se les cambió el ID, que era lo que les mencionaba ahorita. Que en este caso, aquí tenemos datos generales y metodológicos extraídos de los artículos seleccionados. Dice igual otro ejemplo. Bueno, la redacción. Aquí se recomienda que el año en que se publicaron los estudios se refiere a ellos por su ID y con su número de referencia, su bibliografía. Y se mencionan cuántos fueron en español, cuántos fueron en otros idiomas, el tipo de diseño que se usó en ese artículo y los artículos originales, al igual que los analíticos, tanto estudios de corte y descriptivos como metaanálisis al igual. Después tenemos el último paso, que es la interpretación de los resultados. Para este último punto, la información obtenida se debe presentar en el análisis de datos y los resultados. Las conclusiones tienen que estar basadas en la mejor evidencia posible para poder ser presentada. En conclusión, se va a poner pues si se cumplieron o no los objetivos, como se muestra aquí en la imagen. Dice que en la presente revisión sistemática se encontró que el 60% de los estudios seleccionados mostró un efecto del implante subdérmico sobre los niveles de depresión. Entonces ahí es si nuestra hipótesis estuvo bien o estuvo mal. Después la bibliografía que se debe poner debe ser en formato APA o en formato Vancouver. Y tiene que llevar el libro, si es un libro con autor, tiene que llevar primero el apellido del autor, la inicial, el nombre, el año publicado, después tiene que ir el título del libro, la ciudad, el país, editorial del libro. Y pues aquí tenemos un ejemplo. Si son, en el caso de libros electrónicos, es igual apellido, inicial del nombre, después el año en el que se publicó, el título del libro y al final el link de donde se recuperó ese libro. Para los artículos científicos tenemos los apellidos del autor, la inicial, el nombre del autor, la fecha de la publicación, el título del artículo y el nombre de la revista. Y al igual que en las páginas web, nada más al final es pegar el nombre de la página. Y esto sería todo. Gracias por su atención.